mañana para iluminar el día, el domingo, el día del Señor. Este domingo 19 del tiempo durante el año escuchamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Comentemos el Evangelio. Después que se sació la multitud, dice Mateo, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. Retengamos esta imagen. Nuevamente, como el domingo anterior, Jesús sube a la montaña. Esta vez lo hace solo. El domingo pasado, la transfiguración, iba con Pedro, Santiago y Juan. Pero en la montaña, Jesús nuevamente se transfigura, porque se encuentra con el Padre. Lo que a Jesús lo transforma, lo transfigura, es ese encuentro con el Padre en la oración. Es el momento más cristológico de Cristo, el momento más intenso de la vida de Jesús, cuando aflora su misterio más hondo, habitado por la presencia del Padre. Como enseña la Iglesia, Jesús vive en la presencia del Padre. Hay una comunión inmediata entre Jesús y aquel a quien Jesús invoca llamándolo Padre, Abba. Esta es la fuente de la que vive Jesús. Este es el Jesús que a continuación descenderá de la montaña y se internará en el mar. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Jesús ha mandado a los discípulos subir a la barca y navegar hacia la otra orilla. Tal vez podemos encontrar aquí en esta indicación del comienzo del Evangelio de hoy una expresión muy bonita de lo que significa la misión de la Iglesia, siempre navegando hacia la otra orilla donde está la multitud que espera, donde están los paganos, donde están los hombres y mujeres que esperan el anuncio del Evangelio. Así ocurrió con los discípulos entonces y así ocurre con nosotros ahora. Pero el fragmento que acabamos de leer, de escuchar, nos dice que en ese trayecto, en ese ir como iglesia en salida, como le gusta decir al Papa Francisco, hacia la otra orilla, ir al encuentro de quienes esperan el anuncio del Evangelio, la Iglesia experimenta el viento en contra. La barca se ve sacudida por las olas y el viento en contra. Es la situación normal de la comunidad cristiana, de la Iglesia, en todos los tiempos. Hasta me animo a decir que los mejores momentos de la Iglesia es cuando experimenta el sacudón de las olas, lo bravo del mar,
En la Escritura, lo hemos dicho muchas veces, el mar, las aguas agitadas del mar, expresan la potencia del mal que tantas veces experimentamos y experimenta la Iglesia como viento en contra. Es la situación normal de la evangelización. Por eso no asustarse, mucho más porque lo que sigue es decisivo. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Retengamos este dato: a la madrugada. No es cualquier momento. Las tinieblas, la oscuridad, comienza a ser vencida por la potencia de la luz. Para nosotros, cristianos, discípulos de Jesús, muerto y resucitado, esta hora del día, la madrugada, evoca precisamente la Pascua, la resurrección, cuando la potencia de Dios definitivamente ha vencido el poder del mal, el poder de la oscuridad. Y así Jesús está viniendo a nosotros, siempre viniendo a nosotros y eligiendo especialmente los momentos más difíciles, las horas más complicadas de nuestra vida, las tormentas de la vida, pero siempre a la madrugada, porque es el resucitado que viene de vencer las tinieblas a vencer toda forma de oscuridad en nuestra propia vida. Y es lógico que con el viento en contra, los cristianos, la comunidad cristiana, experimente el temor de creer que se ha creído en un fantasma, no en el Señor que domina con su presencia la potencia y la bravuconada del mar. Pero Jesús a nosotros, como entonces a los discípulos, nos dice: no tengan miedo, soy yo. No es un fantasma, soy yo, soy el resucitado, el que viene de vencer la muerte. Y ahora el que nos va a ayudar a entrar en la experiencia viva de esta buena noticia, de este Evangelio, es nuestro buen amigo Simón Pedro. Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Simón Pedro no tiene miedo porque comienza a hundirse, sino que se hunde porque experimenta el miedo que comienza a crecer en su corazón cuando deja de mirar a Jesús y se mira a sí mismo, y entonces ahí pierde toda referencia fundamental evangélica en la propia vida. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Por eso no somos severos con Simón Pedro, porque el miedo que él experimenta es el que experimentamos también nosotros. Y la razón por la que Pedro experimenta miedo es la misma, es de la misma naturaleza de todas las razones por las cuales nosotros, cuando tenemos viento en contra, cuando las olas del mar parecen sobrepasarnos, experimentamos miedo. Dejamos de tener la mirada fija en Jesús y nos miramos, nos quedamos como paralizados, concentrados en nuestra propia fragilidad. Pero de ahí, de esa experiencia que una y otra vez hacemos como discípulos y que hace la Iglesia y que hace la comunidad cristiana, surge una de las plegarias más bellas. ¿Por qué? Porque más genuinas. Es un grito, el grito de Simón Pedro, que hoy también la Iglesia hace: «Señor, sálvanos, Señor, sálvame». Y Jesús hace dos cosas a la vez. Mirando a los ojos a Simón Pedro, al menos así lo imagino yo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Precioso reproche de Jesús, salvífico reproche de Jesús.
Y mientras dice esto, le tiende la mano, lo sujeta firme y lo salva de ahogarse. Es lo que Jesús hace con nosotros. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se postraron como hacemos nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía y nuestro pan se transforma en el cuerpo glorioso del Señor resucitado, que con su sola presencia calma las olas del mar. El Señor que calma el ímpetu de todas las tormentas. Ese es Jesús. Así lo reconocemos, así lo adoramos en la Eucaristía como en nuestra vida. Claro que después de meditar este precioso Evangelio sentimos el deseo de orar. Es lo que hacemos ahora todos juntos. Jesús, en medio de las tormentas de la vida, también, como Pedro, te decimos: Señor, sálvanos. El miedo ha podido con nosotros. Tendenos la mano y sujetanos fuerte para que podamos levantarnos. Amén. Así sea, que esta palabra buena ilumine y custodie tu día. Bendecido domingo, bendecida semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.